Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores por invitarnos a ser parte de este nuevo evento de Producir con Biológicos. Gracias Pablo, gracias a la Universidad de Villa María por abrirnos las puertas y prestarnos este tan lindo escenario, y a todos por, espero creer, por querer compartir este espacio de intercambio y no alejarnos del calor y aprovechar el aire acondicionado y la sombra. Pero sí vamos a tratar de conversar sobre algunos temas que hacen a la inoculación biológica y en particular en qué punto estamos, dónde estamos y cómo nos estamos moviendo. Luis hizo una profunda y motivadora presentación sobre cómo la microbiología, eso que no vemos, es lo que nos mueve, es lo que nos está atrayendo hoy a este evento y hoy en el mundo a estar más atentos a lo que está dándole sentido al funcionamiento integrado desde el suelo hasta la humanidad, con todos sus pasajes en ese una salud tan importante que nos ordena y nos guía. Y cuando hacemos un hincapié en inoculación biológica, acá quisiera compartir dos definiciones o dos puntos importantes, porque hablar de inoculación biológica es hablar de inoculantes, es decir, de aquellas formulaciones, de aquellos productos formulados que tienen uno de esos miles de millones de microorganismos que hacen sentido a que las cosas ocurran, o sus derivados, que lo introducimos dentro de un sistema, en este caso una planta, y desde el lado productivo un cultivo, es un conjunto de plantas, buscando un efecto positivo. Ese efecto positivo, simplificado, es nutrición, sanidad, crecimiento en su expresión máxima es rendimiento, es la acumulación de materia seca, de biomasa y su concentración en un producto. ¿Y dónde lo hacemos? En este foco, en este foro en particular, en aquellos que nos generan importancia económica. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mejorar lo que hacemos para darle sentido y mayor razón de ser y continuidad a ese sector que es la producción agropecuaria. Eso es el inoculante. Pero la inoculación biológica tiene que contemplar también otra palabra que es inoculación, que es el proceso por el cual ese microorganismo o su derivado, que sabemos que tiene que expresar cierto beneficio, logra expresarlo. O sea, la inoculación no es solo el aplicado sobre semillas al suelo foliar, es disponer del inoculante en algún lugar físico, sino lograr que esa disposición genere el beneficio esperado. Y ahí es donde estamos, es donde tenemos que empezar a transitar y conversar. No voy a repetir esto porque los inoculantes se originan en esos microorganismos responsables del funcionamiento y la explicación de lo conocido y lo desconocido que está en torno a una planta. Podemos hablar de visión clásica o visión moderna, pero que están en la naturaleza, están. Y que los tenemos al alcance de la mano, lo tenemos al alcance de la mano, y que las herramientas nos han permitido acceder a identificar algunos microorganismos con mayor detalle que otros también. Entonces, sabemos que estamos trabajando con un modelo natural que nos acerca más a lo natural y que nos lleva el primer paso a preguntarnos ¿para qué inocular? Si ya estaban. Si las plantas lo iban a encontrar y le iban a dar los recursos, como explicó Luis, para que se forme eso que se llama rizosfera y se expresen, y que ese cableado funcione tal cual como ocurre en la naturaleza. ¿Cuál es el rol de un inoculante? En términos generales, este trabajo a mí me gusta mucho, es un trabajo hecho en Australia hace unos años, usando Azospirillum, y donde en la columna de acá, de la CI, nos dice la cantidad de nitrógeno que ingresa en un cultivo de trigo asociado a la actividad biológica de microorganismos. Acá es una bolsa, no sabemos si es solo por el inoculante o resultado de la inoculación, que hay otros procesos que se activaron. Y lo que más interesante acá es que en la línea azul nos muestra la evolución en dos campañas distintas de un proceso natural. O sea, naturalmente la cantidad de nitrógeno derivado o la actividad biológica con relación al nitrógeno en cultivos de trigo, en la medida que el cultivo crece, aumenta. Es decir,
en la medida que empieza a cablearse, empieza a ver esa interacción, la incorporación de la actividad biológica empieza a tener cada vez mayor preponderancia alrededor de ese cultivo de trigo. Las líneas rojas nos muestran la evolución de ese mismo indicador cuando se generó la inoculación. Lo que hicimos fue adelantar un proceso que iba a ocurrir. Le estuvimos dando no más diversidad, porque estaba, sino que le estuvimos dando más funcionalidad y oportunidad en cuanto a esa etapa inicial en la que todavía el cultivo no coloniza, pero la actividad biológica está esperando que colonice para poder expresarse. Entonces, cuando hablamos de inoculación, y acá es el ejemplo en nutrición, pero lo hacemos también cuando lo vemos desde los promotores del crecimiento o desde los controladores biológicos, lo que hacemos es anticiparnos a un proceso que en condiciones naturales va a ocurrir. Quizá no se va a expresar en la magnitud que queremos, no se va a expresar en la dirección que esperamos o en su intensidad. Entonces, cuando inoculamos, es decir, cuando incorporamos ese microorganismo o su derivado al sistema, lo que estamos logrando es principalmente anticipar algo que en ese sistema de cultivo la naturaleza está encargada de, o va con gran esfuerzo, ambientes estresados, o con menos esfuerzos, ambientes rotados o más saludables, va a lograr expresar. Es decir, no vamos a ir en contra de un proceso natural, solo alimentamos en forma anticipada. La clasificación, eso nos lleva a hablar de inoculantes biológicos y sus aportes a los cultivos. Para hacerlo didáctico, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que están en la parte verde, que son mitigadores, anticipadores, acompañantes ante condiciones de estrés abiótico, es decir, el estrés que está ligado al crecimiento desde el lado de la nutrición, desde el lado del calor, desde el lado del frío, desde el lado de la eficiencia de uso del agua, es decir, de la sombra, de los procesos que hacen a la pérdida de un recurso asociado al crecimiento del vegetal, y que ese crecimiento lo podemos desglosar por aportes directos de nutrientes. Nuestro gran ejemplo está en las manos de la fijación biológica de los rizobios, o la sobreutilización o aceleramiento en procesos de mineralización y ciclado de nutrientes, como el fósforo, el potasio, el zinc, el azufre, que vamos a estar facilitando la posibilidad de incorporación en los cultivos. Pero también tenemos procesos ligados al mejoramiento del crecimiento, es decir, microorganismos que con sus señales, con su presencia, con la activación de otros microorganismos, hacen que las plantas mantengan tasas de crecimiento aún ante moderadas condiciones de estrés. ¿Por qué? Porque hay un estímulo a la producción, por ejemplo, de compuestos que reducen los riesgos de deshidratación de las células, que liberan señales que permiten a los cultivos estar más sensibles, cableados más activos para detectar el estrés con pequeños indicadores y actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia para una planta es crecer más. Y crecer más es el propósito de un cultivo. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudándolo a aprovechar mejor un recurso sumamente escaso, irreemplazable, que es el tiempo. Minuto que el cultivo no crece es minuto que no produce. Y lo que estamos logrando con los mejoradores del crecimiento es crecer un poquito más de tiempo y, por lo tanto, acumulado en la serie de tiempo del cultivo en cuanto a su crecimiento, redundar en mayor producción, mayor capacidad de desarrollar área foliar, estructuras de rendimiento, granos y producción. Son acciones directas sobre el crecimiento de las plantas. Es una forma simple de poder identificar que que nuestro actor y nuestro sistema es microorganismo o señal planta, y el objetivo final está dentro de la planta. Y el ambiente es en esa relación específica o no específica con las plantas, como los individuos en su conjunto después en el cultivo. Aquellos que están conocidos como de protección biótica, es decir, microorganismos que actúan sobre otros microorganismos o a través de la planta permiten tolerar y superar complejidades de reducción del rendimiento, es decir, pérdida del área foliar, intoxicaciones, competencia por recursos asociado a la presencia de otro microorganismo.
Esos actúan a nivel de sistema. ¿Por qué? Porque ya la condición de sistema en el tiempo hace a modificar poblaciones, presencias, ubicaciones físicas. No es solo una causa-efecto directa y el que ver la respuesta es la planta, sino que lo ve el sistema y eso se traduce sobre el cultivo, en definitiva, que es nuestro objetivo de producción. Lo importante es que cada inoculante tiene múltiples facetas en cuanto a su expresión y que a modo de clasificación tratamos de simplificar y darle una categoría, pero muchas veces se cruzan. Hay mejoradores del crecimiento que a la vez que son fijadores de nitrógeno y que por su actividad y su velocidad de crecimiento son muy buenos competidores de espacio y actúan como controladores biológicos. Entonces depende cómo lo vamos a ir posicionando, que un mismo principio activo, un mismo microorganismo, puede llegar a tener distintos roles y la dimensión está en su asociación con el sistema. Es sistema planta o sistema cultivo y ambiente. ¿Qué conocemos de estos inoculantes? Sin duda el inoculante por excelencia más conocido en el mundo está ligado al aporte de la fijación de nitrógeno en simbiosis con leguminosas. Es indiscutido. En Argentina lo hemos estudiado en profundidad, en el mundo se lo estudia en profundidad y se conoce que esta simbiosis estrecha es la fuerza más potente en cuanto a la mejora de condiciones de nutrición de leguminosas. En Argentina esos son datos de fijación biológica en ambientes sin incorporación de cepas de rizobios o en lotes con historia sojera de acá, de la zona de centro-sur de Santa Fe y Córdoba, donde vemos que aproximadamente el 20% del nitrógeno que proviene del aire mejora, en el caso de soja, si eso es proveniente de la inoculación fresca de ese año. Es decir, no es solo la presencia del microorganismo del sistema, sino la ubicación con respecto a la planta. Acuérdense que estamos hablando de una relación con plantas, y que esa mejora es lo que se percibe y que le da sustento a la práctica. Es importante porque inocular ya está dando un valor agregado, o sea, estamos hablando de dónde estamos hoy con la inoculación y estamos aportando más nitrógeno a las leguminosas. Y eso es la fuerza de entrada de este tipo de tecnologías. Hay un resultado palpable que tracciona, que se expresa, que se puede medir y que a la vez genera un beneficio. Y sabemos que en la medida que la expectativa de productividad es creciente, y es lo que nos muestra esta figura del medio con círculos de color marrón en ausencia de inoculación y en círculos de color verde en presencia de inoculación, en la medida que nos movemos en la búsqueda de mayor productividad, estamos proponiendo al cultivo que aproveche mejor el tiempo y produzca más por unidad de superficie, que es lo que buscamos con el mejoramiento, que se adapte más al ambiente y por lo tanto progresa en producción. Cada vez es más relevante el soporte de la inoculación como fuente de nitrógeno. ¿Pueden ver esa diferencia? Cómo hay un crecimiento lineal de los puntos verdes, es decir, perder la inoculación es perder la posibilidad de adaptación al ambiente. Soja necesita esa simbiosis temprana, eficiente, para lograr al final del ciclo esa mejora en cuanto a respuesta en producción. Y eso es lo que se ve, y eso es lo que ha traccionado y tracciona el valor de los biológicos. ¿Por qué? Porque hay un resultado que va atado al sistema de producción. Hay otros microorganismos, este caso es Azospirillum, donde evaluado en diferentes condiciones de ambiente, podemos ver que genera consistentemente mejoras en el crecimiento temprano, en esa ventana inicial de identificación de los microorganismos con las plantas, en la consolidación de la etapa vegetativa, el desarrollo de raíces, el primer cableado de colonización del sitio. Ese punto lo medimos y vemos mejoras significativas, visibles, que están en ronda del 20-25% en el crecimiento inicial de cereales de invierno y que se traduce en algo menos y a la vez variable de respuesta en rendimiento después de transitar todo el ciclo de crecimiento del cultivo. ¿Dónde lo vemos con mayor
Consistencia principalmente cuando tenemos oferta de recursos. En ausencia completa o en abundancia completa de los recursos productivos, esos que mostraba Luis, que pueden interferir en la actividad biológica, la inoculación tiene muy poco por hacer. O le falta insumos para poder transformarlos en crecimiento, o los insumos son tan abundantes que no hace falta ningún esfuerzo de eficiencia. Y en el rango medio es donde más consistencia esa información nos muestra. Estos son datos nuevos, donde recientemente pudimos analizar casi 640 casos de trigo, más de 200 casos de maíz, en un rango muy amplio de productividad. Los puntos oscuros son las respuestas a la aplicación de isospirillum, los puntos blancos es, en los mismos ambientes, la ausencia de isospirillum. Y lo que vemos es muy consistente. Tenemos una contribución de entre 200 kilos y 400 para cada cultivo, es algo así como el 5-7% del resultado promedio. ¿Y dónde se concentra mayor y con más claridad esa brecha? En la situación intermedia. Los extremos de muy baja productividad o de muy alta aportan o contribuye menos el aporte biológico. ¿Por qué? Porque no aporta ningún insumo adicional y el exceso de eficiencia, cuando hay exceso de recursos, es poco relevante. Y es donde más nos preocupamos, que todos producimos en la zona intermedia. Mejoramos el crecimiento, somos más eficientes en el uso del tiempo en ese segmento intermedio. Dicho eso, la pregunta es, eso es un inoculante, es la introducción de una formulación que aporta mejoras de crecimiento, que aporta nutrientes, que esa oferta está estudiada, está validada, es el punto de inicio y desencadena lo que vemos acá con distintas formulaciones, distintos microorganismos, distintas presentaciones, tal de lograr eso, poder lograr que las leguminosas fijen suficiente nitrógeno, que los cereales e incluso las leguminosas tengan buena adaptación a la condición de estrés, que en presencia de ciertas plagas o ciertas enfermedades el cultivo se pueda desarrollar más sano, tener mejor condición de salud. ¿Cómo lo aplicamos? Ahí está el primer punto, es cómo lo formulo y las distintas habilidades. No hay una regla, solo tratamiento de semillas, solo foliares, intermedios. Cada formulación, cada microorganismo, cada objetivo tiene su solución. Y hay que ser cuidadosos, porque ese intercambio de oportunidades está muy condicionado por el ambiente y la condición de uso. Entonces, no son intercambiables, no da lo mismo una formulación para corregir, hacer un aporte por tratamiento de semillas completamente reemplazable con el mismo razonamiento en inoculación en surco o aplicaciones foliares en cualquier estadio del cultivo. Ahí tenemos cultivo, ambiente, como un factor importante en la forma de definir ese momento. Y hacemos mención, hacemos mención a este esquema donde las formas de aplicación, que son esos cuadraditos azules que están arriba, al surco o al suelo, en tratamiento de semillas o foliares, en realidad están buscando que ese microorganismo o su derivado tengan una acción directa sobre algún ser vivo o parte del ser vivo que está en activo crecimiento. Entonces, no es solo la presencia, sino es la presencia funcional a través de la activación de otros microorganismos, la activación de los embriones o los meristemas a nivel de planta, o el ciclado a partir de los microorganismos de la disponibilidad de nutrientes como insumo. Eso es importante porque nos lleva a reconocer que cuando hablamos de inoculación, además del inoculante, tenemos que tener en cuenta las interacciones con el ambiente. Y la interacción con el ambiente no es el ambiente en el cual la planta va a transcurrir su crecimiento, ese es parte del ambiente, sino el ambiente en el cual el producto transcurre hasta el momento de su aplicación, sea cual fuese la forma, y la condición de ambiente es también cómo hacemos esa aplicación y cómo transcurre, en definitiva, la evolución del cultivo. Bueno.
Es así que desde la Mesa de Nutrición Biológica, un grupo de especialistas, tratamos de discutir condiciones. No lo voy a ir en detalle porque hoy durante el día van a ver reiteradamente este tipo de imágenes y estos conceptos. Pero hablamos... La salud de las plantas depende de la... Hola. ¿Es una pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, volvemos acá. Van a ver esto reiteradamente, estas 3E, que son condiciones de un manejo adecuado de inoculantes que pasan por la elección, la ejecución y el establecimiento de esa práctica. No es solamente el producto, no es solamente el cultivo, sino que es la integración de 3 pasos importantes donde cada planta requiere acceder a su inóculo, es decir, a su factor de crecimiento que le va a dar sentido a que ese inoculante, es decir, el que contiene microorganismos o sus derivados, pueda expresarse. Y es así que, por ejemplo, en el caso de soja, rizobios, y lo pongo porque es el caso más estudiado, del cual hay más información, si recordamos y caminamos las distintas ofertas o formulaciones en cuales se presentan los inoculantes que contienen Bradyrhizobium japonicum, vamos a ver una evolución o una oferta más diversa que se puede medir en cuanto a su contribución a la producción del cultivo de soja. Y eso es una adaptación al ambiente. ¿A cuál ambiente? Al ambiente de uso. O sea, inoculante es rizobios en un medio de cultivo. Ese medio de cultivo, si está adaptado a condiciones de aplicación con otros tratamientos, compatibilidad, decimos, compatibilidad con fungicidas, compatibilidad con el manejo del productor, ya dejó de ser esa formulación. La formulación cambia. Y el producto es más robusto, permite su adaptación a otras condiciones de uso. Si esa adaptación está buscando el uso de preinoculados, tratamientos anticipados, tratamientos a distancia, hoy trato acá y siembro dentro de una semana a 200 kilómetros de distancia, vuelvo a cambiar esa formulación. El principio activo sigue siendo el mismo, la expectativa de respuesta sigue siendo la misma, lo que yo estoy buscando es la robustez que se adapta a mi ambiente. Si a eso le sumamos otros microorganismos, es decir, aprovechemos el momento y la forma de llegar sobre la semilla utilizando otros microorganismos que van a mejorar el crecimiento, volvamos a tener un nuevo escenario de ambiente. Es decir, el ambiente es un condicionante importante de la forma en la cual aplicamos y que supera al principio activo. Y ahí está importante la formulación. Se nutre del suelo a través de esa microbiología asociada. La planta interacciona con esa microbiología, hace un esfuerzo. Ese se llama Luis Wall, que le están haciendo una entrevista en algún lado. Sí, no se quiere ir. Ya me voy a encargar, no se preocupen. No soy rencoroso, pero tengo una memoria. La microbiología. Y dale con la microbiología, Luis. Buenísimo. Bien. En casos extremos de condiciones de ambiente más complejos, vemos que la inoculación en el surco es parte de la solución para acompañar la incorporación de estos microorganismos. Martín. Sí. Ok, muchas gracias. Dicen que acá adentro no está Luis. Vamos a ver. Bien. Lo que no me quedó claro es si yo también me metí en la entrevista. Bien, entonces, ante esa situación de ambientes complejos, parte de la solución es saquemos al inoculante del tratamiento de semilla y llevémoslo a la inoculación al suelo. Y es lo que conocemos como inoculación en el surco. De nuevo, hay que revisar todos nuestros procesos porque no es una relación de reemplazo matemático. Fíjense que para lograr esas respuestas a la inoculación, comparado con la dosis del inoculante sobre las semillas, la inoculación del surco tuvo que modificarse. Independientemente de modificar o no la composición de la formulación, la dosis se modifica para alcanzar el mismo resultado. Porque no es presencia solamente, sino presencia funcional en el momento y en las condiciones en las cuales eso ocurre.
y cambia con la textura, y cambia con la distancia entre hileras, y cambia con la densidad de siembra, y cambia con el microorganismo. Azospirillum tiene un comportamiento en esa curva muy distinta que la que esperamos a través del crecimiento de Bradyrhizobium en soja con aplicaciones en surco. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inoculación, que hoy es el punto en el cual estamos en el punto de partida después de Bradyrhizobium, tenemos que desarrollar. Y para desarrollar tenemos que conocer muy bien los ambientes en los cuales queremos desarrollar. Volviendo a la esencia, cuando hablamos de inoculación, acá el inóculo cuenta, pero no solamente en números, sino en su relación con el sujeto planta inoculada. Planta que no percibe la presencia del inóculo, es planta que no está recibiendo ese beneficio de la inoculación. Entonces, de nuevo, las 3E, la calidad del proceso de inoculación es clave, porque acá vemos que en la infectividad, es decir, qué porcentaje de plantas percibieron la presencia de Rhizobium en etapa de 2 hojas, B2, al aumentar su proporción, aumenta las posibilidades de alcanzar máxima productividad. O sea, la calidad del proceso no logra cubrirse con el tiempo, es un proceso inmediato de esa vinculación, de esa comunicación, de ese cableado, donde volvemos a que calidad y proceso de inoculación son dos factores que están a un nivel equivalente o incluso superior que es el contenido de lo que estoy colocando, que ya sé que funciona. Lo que tengo que hacerlo es funcionar, y ahí conocer ambiente es clave. Bueno, arreglé una. Hasta acá llegué con el dónde estamos hoy desde la parte de las dos grandes definiciones de la inoculación: los inoculantes y su uso. No podemos desatarlo. ¿Por qué? Porque desde el lado de la evolución de inoculantes es creciente. Acá y en el mundo todos los días hay presentaciones de nuevas formulaciones o de nuevos microorganismos que tienen capacidad de mejorar, o nuevos principios activos que tienen capacidad de procesos específicos menores o mayores, y que en todo el mundo los organismos de regulación, de registros, están recibiendo, analizando y en muchos casos autorizando para su comercialización. Solo en el caso de Argentina, veamos que solo en el año pasado hubo un 30% de crecimiento de la paleta de oferta de productos. Es decir, y eso sigue. O sea, hay mucho interés de mostrar oportunidades de inoculantes. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Sin duda, disponibilidad creciente de inoculantes biológicos. Dentro de esa disponibilidad creciente de inoculantes biológicos, algo así como el 70% de estas formulaciones están enfocadas en inoculantes para soja. O sea, hay un crecimiento muy grande, pero muy grande aún en la paleta de ofertas de adaptación al ambiente de un principio activo, llamémoslo así, al Bradyrhizobium o a los rhizobios para las leguminosas, muy conocido, muy demandado, pero también muy usado en condiciones dispersas, por lo tanto, o diversas. Por lo tanto, ese crecimiento sigue siendo, y donde estamos hoy, muy dirigido por cómo se diseñan y cómo se utilizan los inoculantes en leguminosas. Ese es el corazón de los inoculantes de hoy. Y fíjense que promotores del crecimiento o otros biológicos vinculados a microorganismos representan algo así como el 30% de la oferta de productos actuales. Es muchísimo. Si uno multiplica el 30% de 400, hay 120 formulaciones distintas conteniendo mejoradores del crecimiento, controladores biológicos, mejoradores antiestrés, solubilizadores de nutrientes. Hay una oferta significativa, pero sí reconozcamos que sigue siendo muy importante entender la adaptación de una tecnología como es la inoculación de leguminosas a la diversidad de condiciones de producción de las leguminosas. Ese crecimiento, disculpa porque no se ve bien los colores, pero la línea amarilla
nos muestra la evolución de adaptación de tecnologías de inoculación en el agro de Argentina. Copia y acompaña significativamente del crecimiento de otras adaptaciones de sistemas, como es el caso de la adopción de la siembra directa, como es la de integración al sistema. No es una práctica aislada que se aplica y que el productor o el profesional recomienda como una solución fuera de un sistema. O sea, la inoculación hace al sistema. No la cubre en su totalidad. Tenemos un nivel de adopción cercano al 80% del área agrícola con algún tipo de tratamiento biológico. Después vamos a ver en cómo se reparte, que la integración al sistema está por sobre el beneficio individual del tratamiento, es decir, tiene una razón de ser, como explicaba Luis hoy, en esa comunicación integral. Hay sectores donde esa respuesta es más sentida, en otras menos sentida, pero sí que parte de un sistema, no es algo extraño ni exógeno, o sea, no estamos hablando de algo nuevo. Se conoce, se adapta, se usa y tiene un ejemplo muy claro. Ese ejemplo muy claro son los inoculantes, mayormente para soja, que hoy representan más del 60% del valor del segmento de biológicos. Mi preocupación en este segmento es el desarrollo de las tecnologías de inoculantes. ¿Dónde están hoy? Sigue siendo muy fuerte hacia soja. Excelente. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de condiciones de producción y una demanda sentida de traer soluciones sobre algo que parece viejo, pero es muy vigente. Es la puerta de entrada de lo biológico. ¿Por qué? Porque todos los productores hacemos, y digo hacemos porque yo siembro, hacemos agricultura, es decir, manejamos decisiones biológicas. O sea, no es algo extraño manejar un biológico. No es algo que nos va a cambiar radicalmente nuestro sistema, sino que es una nueva oportunidad para mejorar un sistema y tenemos evidencias que esa incorporación como sistema dio su resultado y sigue estando traccionado por el uso en cuanto a inoculantes. El resto de ese 40% se distribuye en otras opciones más. Y desde el lado de la adopción, es decir, de todo lo que producimos de inoculantes, cómo se distribuye en cuanto a superficies, las columnas verdes nos muestran porcentaje de la superficie de cada cultivo con uso de biológicos. Sin duda, todo lo que hace a inoculantes, soja, maní, legumbres invernales, alfalfa, superan el 70, 80, 90% de uso. Cuidémoslo. Cuidémoslo. Es el corazón para poder tratar de llevar los mejoradores de crecimiento en trigo, al control biológico en trigo, soja y otros, a que ese biológico pueda lograr esa expresión ahí. El modelo soja sigue siendo el modelo, no solo desde el lado del registro, sino el modelo en el cual el productor, el colega, el estudiante, el investigador razona, piensa, se identifica y espera. No vamos a formar nódulos con Azospirillum, pero sí vamos a poder entender cómo toleramos el estrés y, hablando con claridad, qué significa estrés. Detención del crecimiento momentánea de un proceso que va a poder recuperarse. Entonces, ¿cómo hago para mejorar ese comportamiento frente a estrés? Es equivalente al mejoramiento genético. Es un trabajo uno a uno, región por región. Acompañamiento de desarrollo de la inoculación, no tanto del inoculante. En síntesis, ¿en qué punto estamos? Los inoculantes, es decir, esos productos que contienen microorganismos o sus derivados con algunos beneficios identificados para los cultivos, los usamos en la agricultura desde hace miles de años. Es decir, inoculantes tenemos. Reconocemos que no son inocuos. Está buenísimo que no sean inocuos, porque quiere decir algo hacen. Y ese algo hacen es muy dirigido a beneficios al crecimiento de las plantas y la interacción de esas plantas con un subsistema. La formación de protección biótica, la adaptación a lograr cultivos saludables. Importantísimo y útil. Estamos en un punto de abundancia de formulaciones
En cuanto a disponibilidad, registros, que también nos dan abundancia en qué podemos elegir, cómo lo podemos usar, foliares, semillas, al suelo, en combinación, puros, con un microorganismo, con un consorcio. Hay diversidad de oportunidades. Desde el lado de la inoculación, eso requiere una continua adaptación al ambiente. Y ahí está el gran desafío. ¿Por qué? Porque ¿dónde estamos hoy? Conocemos muchos productos, tratamos de generalizar sus beneficios y lo que estamos necesitando hoy, mucho esfuerzo, de lo mismo que aprendimos de fijación biológica, y hagamos memoria de hace 25, 30, 35 años atrás, cuando hablamos de inoculación en soja y fuimos haciendo cambios en cómo hacíamos las recomendaciones de uso y generando conciencia de dónde podíamos expresar mejor sus aportes y dónde teníamos que mejorar nuestro manejo para que esos aportes se vean visibles. Hoy sabemos que la elección de los biológicos es por su aporte directo al cultivo. Yo quiero ver tolerancia a estrés, yo quiero ver raíces, quiero ver producción, quiero ver cobertura, quiero ver sanidad. ¿Por qué? Porque es como yo aprendí a ver nódulos, ver plantas verde oscuras, ver mejores productividades en soja, en alfalfa, en arveja, en maní. Y eso es cómo es el desarrollo de la inoculación, no del inoculante, de la inoculación. Esa complejidad me obliga hoy a pedirles, por favor, cuidemos la práctica de fijación biológica de nitrógeno. Está buenísimo que tengamos miles de microorganismos alternativos o complementarios. No nos olvidemos que el corazón de los biológicos acá y en el mundo sigue siendo la fijación biológica en simbiosis con leguminosas. Entonces, cuidemos esa práctica. Cuidémosla significa sepamos que existe, mejorémosla, perfeccionémosla. Creo que a la tarde habrá un taller con más detalles sobre este tema, pero es el corazón de que podamos hablar del resto, porque es lo que le da la puerta de entrada a lo biológico. Y el segundo pedido es desarrollemos cuidadosamente las prácticas de introducción de estos inoculantes. ¿Por qué? Porque desarrollar un inoculante es establecer una formulación que genera un beneficio. Desarrollar la inoculación es la interacción íntima entre el ambiente, producto, aplicación, almacenaje, transporte, siembra, crecimiento y cosecha. Y para eso, cuando trabajamos en soja, lo hicimos región por región, sistema por sistema, ajuste por ajuste, para que cada rincón pudiera valorar y percibir el beneficio. Hoy es lo que nos está desafiando. Inoculantes hay, muchísimos. Conocimiento de la biología hay, abundante, reconocida y pedida. Lo que tenemos que avanzar es con cuidado en el desarrollo de la práctica de inoculación, que ahí son sacos a medidas de cada formulación. ¿Por qué? Porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, sabe sus límites y sabe sus riesgos. Por lo tanto, ese es el desarrollo donde tenemos que trabajar más y encontrar nuestras formas de sostener una demanda constante y creciente que se va a seguir incorporando, pero también se puede degradar, como fue en la década del 80, la fijación biológica de nitrógeno, cuando nos olvidamos de adaptarlo a cada uno a su ambiente y le dimos vía libre a su manejo desordenado. Así que con eso, ¿dónde estamos? En el punto de partida de la inoculación, gracias a un gran soporte de los inoculantes. Muchísimas gracias.